SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. La nueva ola de contagios en los países del norte y el centro de Europa explica por sí sola la importancia de la vacunación. La incidencia se dispara entre quienes no se han querido inmunizar y varios países han empezado a tomar medidas. El más contundente es Austria, que desde hoy a esta medianoche restringe la movilidad de quienes no se hayan puesto las 2 dosis. Hay un dato revelador aquí. La incidencia en ese país, en Austria, entre los vacunados es a 7 días de 380 casos por cada 100.000 habitantes. Entre los no vacunados es de 1.700. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Hay otro indicador que explica este avance del virus en otros países europeos y es la vacunación. En España superamos el 78% vacunado de la población total. En Austria o en Alemania no alcanzan el 70%. Alemania acaba de actualizar la cifra de contagios, siguen los niveles de los últimos días y también su capital, Berlín, empieza a tomar hoy medidas para la gente que no se haya vacunado. Gillian Ayala, buenos días. Hola, buenos días. Desde hoy en la capital alemana solo podrán entrar en restaurantes o museos los que estén vacunados o recuperados de la COVID-19 y además lo puedan demostrar. 12.000 efectivos del ejército han vuelto a desplegarse en Alemania para repartir dosis. Europa ya está, como dijo la OMS, enfrentándose a la pandemia de los no vacunados y los datos y las medidas de los gobiernos así lo confirman. Lo peor está en Europa Central y del Este. En Eslovaquia, por ejemplo, donde solo está vacunado el 52% de la población, el gobierno ha anunciado que los trabajadores que no estén vacunados y que no hayan pasado la enfermedad y además no puedan acreditar una PCR negativa para ir a trabajar no van a cobrar su sueldo, no se les va a pagar. En Rumanía, el segundo país de la Unión Europea con menos tasa de vacunados, un 34%, y el segundo con la mortalidad más alta, los no vacunados tienen prohibido consumir en bares y restaurantes y no pueden salir de sus casas entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. En España la situación es muy diferente, aunque haya comunidades como Euskadi que anuncian restricciones para evitar las aglomeraciones. Pero la realidad es que los hospitales, la ocupación allí no tiene nada que ver con la del norte de Europa. Eso sí, la gran mayoría de los que están ingresados aquí no se han vacunado. Informa Teresa Rubio. Según los últimos datos del Ministerio, no llegan a 2.000 los pacientes ingresados y ya empieza a haber hospitales libres de COVID. En Madrid, por ejemplo, 4 de los 29 centros de la red pública ya no tienen pacientes con coronavirus y en total hay 300 ingresados. Maricruz Martín es la jefa de la UCI del Hospital de Torrejón, el primero que se colapsó. Bueno, en estos momentos tenemos un paciente COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos y 6 pacientes en planta de hospitalización convencional. Hasta hace unos días habíamos dado de alta el último paciente en la UCI y 3 días más tarde volvimos a ingresar ya a un paciente, con lo que hemos estado muy pocos días sin pacientes COVID. Además, el 85% de los ingresados no están vacunados y el resto tiene patologías previas. Andalucía tiene al menos 3 hospitales sin enfermos COVID, otros 3 Castilla-La Mancha, 2 en Murcia y Cantabria, por ejemplo, solo tiene ingresados en Valdecilla. Esta mañana hemos buscado los datos de cómo está nuestra sanidad, cómo está más allá de la pandemia, cómo se han incrementado las listas de espera en los hospitales, pero también en la atención primaria. ¿Cuánto cuesta que nos dé una cita el médico de cabecera? ¿Cuántos sanitarios que fueron contratados como refuerzo por la pandemia serán despedidos a final de año? También cómo afronta nuestro sistema la campaña de invierno, no solo por la pandemia, sino por las enfermedades que son típicas de esta época, la gripe, por ejemplo. Hemos hablado con el epidemiólogo Salvador Peiró. La situación es muy incierta. Todos los años, cuando tenemos la gripe normal de todos los años, los servicios sanitarios se ven desbordados. Si tenemos una incidencia muy alta de casos respiratorios, pues nos creará problemas. O sea, problemas nos quedará. Preparados para atenderlos a costa de otros pacientes, como siempre nos ha pasado cuando una epidemia nos desborda. Esta mañana en Hoy por Hoy radiografiaremos el estado de la sanidad pública. Cuba se prepara para acoger nuevas protestas contra el régimen. Van a ser hoy en La Habana y en las principales ciudades de la isla, donde la oposición, también el castrismo, han llamado a concentrarse. De momento, esta noche iba a manifestarse en solitario el activista Junior García, pero la policía y los partidarios del gobierno le han impedido salir incluso de su propia casa. La Habana ha retirado todas las acreditaciones a los corresponsales de la agencia EFE allí. Europa les ha pedido explicaciones por ello. De momento, el régimen ha devuelto 2 de esas credenciales. Aquí en España hoy se reúne el gobierno de nuevo con los agentes sociales en el día en el que se habían dado de plazo para acordar una reforma del sistema de pensiones. El Ejecutivo plantea aumentar 6 décimas las cotizaciones para que paguen más tanto las empresas como los trabajadores, pero se oponen a ello sindicatos y patronal, y el gobierno se expone pues a tener que legislar en solitario sin su apoyo para dar una respuesta a Bruselas.
Les hablaremos esta mañana de la situación interna en la que queda Pablo Casado en vista de que se agrava su pugna con Isabel Díaz Ayuso. Así se ha constatado este fin de semana en el Congreso que su partido ha celebrado en Castilla-La Mancha. Congreso con muchas frases de Casado que esta mañana vamos a repasar sobre la luz solar de noche, sobre la dieta mediterránea y el cambio climático, o esta en la que minimiza el efecto de la fractura interna de la que hablan todos los cargos en el partido y se refiere así a la ocupación, dice, del poder. A pesar de todas las trampas de la ocupación del poder, de todo lo que se dice de nosotros, de todo lo que no se dice de ellos, y resulta que ahora la preocupación es del Partido Popular, que está a la cabeza en las encuestas. Nosotros a lo nuestro. Vamos bien. Y os digo una cosa, vamos a ganar las elecciones generales cuando sean. Mientras en el Congreso Socialista de la Comunitat Valenciana el presidente del Gobierno se comprometió con una de las principales reivindicaciones de Ximo Puig, reelegido secretario general del PSPV. Uno de los asuntos que ha abierto grietas no ya dentro de los partidos, también entre comunidades, es la reforma de la financiación. Desde luego el Gobierno de España va a estar en esa tarea de aprobar, de negociar y de acordar un nuevo sistema de financiación autonómica. Y hasta que llegue ese acuerdo, por supuesto que Valencia tendrá los recursos para garantizar la cohesión social y territorial de sus ciudadanos. Y es noticia esta mañana la selección española, Sampe, clasificada ya para el Mundial de Qatar. Con mucho sufrimiento en los 90 minutos lo puso caro Suecia, que pudo adelantarse en el marcador varias ocasiones durante la primera parte, pero acertó Morata en el 86. España 1, Suecia 0, objetivo cumplido, objetivo obligatorio. España es la 9ª selección clasificada para el Mundial de Qatar y con este objetivo cerrado, el futuro de Luis Enrique. No es importante tener firmado un contrato. El compromiso que tenemos tanto Federación como yo es evidente y se puede apreciar. Si estamos a gusto y hacemos un Mundial como tenemos que hacerlo, aspirando a estar entre las mejores para tener opciones de luchar por el título, el futuro dirá, pero es que me preocupa tampoco eso. Hay que recordar que tiene contrato con la Federación justo hasta final del Mundial de 2022 y esta noche Italia y Suiza se juegan el billete directo y la repesca, también Países Bajos, Turquía y Noruega se juegan un billete directo y plaza de repesca, y a Inglaterra le basta un punto en su visita a San Marino para clasificarse. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y hoy volvemos a preguntarnos cómo está la reina Isabel II. Sí, porque ayer canceló por sorpresa su asistencia a los actos centrales del Domingo de Recuerdo, con el que Reino Unido rinde homenaje a los caídos en combate. Este sonido de esa ceremonia, Isabel II tenía la firme intención de acudir al homenaje, pero lo canceló a última hora. La reina sufre una lesión muscular en la espalda, según el comunicado de Buckingham Palace. Este es el último acto oficial que se pierde Isabel II en este último mes, después de que sus médicos le recomendaran reposo. Y el tiempo sin grandes cambios. Siguen las lluvias en Baleares y en el norte, en forma de nieve en los Pirineos. En el resto, sol, con bancos de niebla a esta hora en el interior y temperaturas ligeramente más bajas respecto a ayer. Televisión del tiempo con God Save the Queen de fondo. Qué solemne, ¿eh? Tenemos más noticias. Este domingo, el primer ministro británico Boris Johnson trataba de contrarrestar el pesimismo con el que se cerraba este fin de semana la cumbre del clima de Glasgow. Podemos presionar, persuadir o incluso ofrecer nuestro apoyo, pero lo que no podemos hacer es forzar a las naciones soberanas que hagan algo en contra de su propia voluntad. La última palabra la tienen esos países y tienen que cumplir con ella, pero sí que podemos estar orgullosos de lo que ha logrado tanto Alok Sharma como su equipo. Uno de los puntos del acuerdo a los que se refiere Johnson es la reducción progresiva de las centrales de carbón a las que se compromete la declaración final. Claro, que es una declaración que hubo que cambiar a última hora por la oposición de China e India a que el texto proclamara el fin del carbón. Se optó por una fórmula algo más ambigua, la de proclamar la reducción progresiva de esa fuente de energía contaminante. Estados Unidos y la Unión Europea ponen en valor estos avances, pero la vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Rivera, reconocía este domingo en la SER la brecha social entre este acuerdo y lo que pide la calle. Lo que hay es una brecha entre lo que como ciudadanos sentimos que se necesita la inmensa mayoría en términos de emergencia climática y lo que Naciones Unidas es capaz de articular, porque Naciones Unidas es el foro donde se organiza de algún modo la gobernanza global, pero no es donde se deciden las acciones. Las acciones se deciden en las capitales y se deciden en los consejos de administración y evidentemente la situación entre los distintos países es muy diferente. La decepción era evidente este domingo entre las organizaciones ecologistas y los jóvenes desplazados a Glasgow, como Jorge, que forma parte del movimiento Extinction Rebellion. Yo creo que nos vamos con las mismas o incluso peores sensaciones con las que se empezó la COP26. No ha habido ningún mecanismo, ni de sanciones, ni de presiones, para que los países que no logren esas reducciones en emisiones se vean afectados. No va a suceder
ningún cambio sustancial como hemos visto hasta el momento actual. Las pequeñas acciones por el clima toman ahora el relevo de la cumbre de Glasgow. Este domingo decenas de personas se manifestaron en Cuenca en contra de las macrogranjas. Convocados por la plataforma Pueblos Vivos, denuncian que solo en esta provincia se están tramitando una treintena de proyectos de este tipo. Cuenca, Diego Albaladejo. La plataforma Stop Macrogranjas Pueblos Vivos ha vuelto a llevar este domingo su protesta a las calles de Cuenca para rechazar la instalación de estas explotaciones porcinas en localidades de prácticamente toda la provincia. Afirman que estas macrogranjas contaminan los acuíferos y generan malos olores y piden una moratoria similar a la que se ha aprobado en otras comunidades autónomas como Navarra o Cataluña. Juan Expósito, coportavoz de la plataforma. Y no se sabe muy bien el impacto que tienen de forma conjunta, entonces pedimos una moratoria. Según la policía local, alrededor de 800 personas participaron en la marcha, cifra que la organización eleva casi al millar. Y en Canarias, en la isla de La Palma. Ahora mismo sí es verdad que los niveles tanto de sismicidad intermedia como de amplitud del tremor, como de deformación y como niveles de emisión de SO2 están con una tendencia o bien mantenida, estable desde hace tiempo, o bien a la baja. Estas son las señales que llevan a los expertos a pensar en un posible agotamiento del volcán, que acaba de entrar en su 9ª semana de actividad. Estos valores deben consolidarse ahora para empezar a poder pensar en el final de la erupción. En La Palma sigue Eduardo Cabrera. Buenos días. Muchas miradas estarán hoy en el próximo informe del volcán previsto para las 2 de la tarde en horario insular para conocer los datos que miden la fase eruptiva y después de que ayer se dieran las menores tasas de emisión de dióxido de azufre desde el inicio de la erupción y con el margen de error más estrecho de cuanto se han establecido en días anteriores. Esto supone que se ha mantenido en los últimos días una tendencia descendente tanto en la emisión de SO2 como en la sismicidad y la deformación del terreno, pero aún con valores altos para lo que debemos entender como un final cercano de la erupción. Canarias también ha tenido que lidiar este fin de semana con un intenso tráfico de pateras hasta las islas que deja un triste balance de 8 muertos entre el medio millar de rescatados por salvamento marítimo. Canarias, Pedro Murillo, buenos días. Buenos días. Un total de 8 personas han muerto tratando de llegar a Canarias tras un fin de semana crítico en donde Salvamento Marítimo ha auxiliado a una decena de pateras con más de 500 personas. Los esfuerzos de los equipos de rescate no pudieron evitar con todo el fallecimiento de esas 8 personas halladas entre los 62 ocupantes de una patera localizada a 65 kilómetros al sur de Gran Canaria. Al Gobierno le toca esta semana definir el detalle de los presupuestos generales de 2022 a través de las enmiendas parciales que han presentado los grupos de la Cámara. Se han presentado más de 5.200 enmiendas parciales que se van a votar esta semana entre el martes y el jueves en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Nos lo explica Carolina Gómez. De las 5.200 enmiendas que se han presentado, muchas de ellas no se van a debatir porque el Gobierno las ha vetado al suponer un incremento del gasto o porque los letrados las han señalado por incumplir el reglamento o por no tener que ver con los presupuestos. Los grupos, no obstante, tienen hasta las 2 de esta tarde para subsanar errores. En ponencia se ha aceptado una enmienda del PNV para permitir que los clubes de fútbol puedan competir en categoría profesional sin tener que convertirse en sociedad anónima, y el PSOE parece dispuesto a asumir un fondo de compensación para las víctimas del amianto que reclaman los nacionalistas vascos, Bildu y también Unidas Podemos. Los socios parlamentarios del Gobierno coinciden en exigir la rebaja del IVA a las peluquerías y Esquerra pide la creación de un fondo COVID para las comunidades que apoya el manchego García Page. Los independentistas catalanes negocian además en paralelo la ley audiovisual. El Gobierno necesita en la Comisión el apoyo de los socios parlamentarios para conseguir aprobar el dictamen y garantizar que las cuentas llegan al Pleno la próxima semana. Ahí es donde el Gobierno se la juega porque perder la votación de una sección implicaría la caída de todo el presupuesto. En Cataluña, el futuro de los presupuestos de la Generalitat pasan de nuevo por la CUP. Los anticapitalistas tienen todo este lunes para votar y decidir si presentan o no una enmienda a la totalidad de las cuentas del Govern Barcelona. Sergi López, buen día. Buen día. La votación llega después de todo un fin de semana de debates entre las bases de la CUP. Desde el Govern se ha intensificado la presión sobre los anticapitalistas. Decía el conseller d'Economia, Jaume Giró, en un artículo en el Nacional.cat, que es muy importante que la CUP facilite la aprobación de las cuentas para mantener y reforzar la unidad independentista. También lo hacía el secretario general de Junts, Jordi Sánchez, que decía que el Govern ha hecho el trabajo y ahora ese trabajo ha de tener el apoyo de la mayoría del 52% independentista del Parlament, incluida la CUP. Si al final los cupairas presentan enmienda a la totalidad, el Govern debería llamar a la puerta del PSC o de los comunes, que se han mostrado abiertos a negociar. Y de la visita de Pedro Sánchez a Benidorm queda también este anuncio enmarcado en el plan del Gobierno para la descentralización del Estado. Quiero anunciaros que Benidorm se va a convertir en la sede de la plataforma inteligente de destinos turísticos.
La sede de esta plataforma implica una inversión de más de 130 millones de euros. Se dedicará a desarrollar programas de turismo para todo el sector en España. Un sector que hoy presenta su balance de situación todavía golpeado por las consecuencias de la pandemia. Carlos Sevilla, buenos días. Buenos días. A falta de un mes y medio para que termine el año, el sector turístico ve cómo la recuperación de su actividad está siendo más lenta de lo que se pensaba inicialmente. El turista nacional está viajando y gastando igual o más que antes de la pandemia, pero esto no consigue compensar el descenso en la llegada de viajeros internacionales, que en septiembre todavía estaba un 47% por debajo de los niveles de 2019. Unas cifras que van a mejorar, decía la ministra Reyes Maroto el jueves en el Congreso. Las perspectivas para el último trimestre del año se sitúan en una llegada de turistas internacionales en torno a los 10,9 millones, recuperando el 66% de los niveles prepandemia. En cuanto al empleo, del millón de trabajadores del sector turístico que estuvieron acogidos a un ERTE en los meses más duros de la pandemia, hoy quedan cerca de 100.000. Un par de apuntes de la actualidad internacional, Pablo. Saif al-Islam, hijo y supuesto heredero de Muammar el-Gaddafi, ha presentado su candidatura para la celebración de las presidenciales previstas en Libia el próximo 24 de diciembre. La celebración de esos comicios todavía está en el aire por el enfrentamiento que sigue marcando la vida diaria de ese país, pero Saif al-Islam ya ha presentado toda la documentación necesaria para concurrir como candidato, a pesar de que pesa sobre él una búsqueda internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.